Si uno no sabe de dónde viene, muy difícil va a poder saber a dónde va. Yo hoy sé de dónde vengo, quiénes son mis padres. Quizás sé algo de mis abuelos, pero de más atrás tengo muchos problemas para poder tener esas memorias. ¿Dónde estará? No sé dónde está. Acá, esta, mira, estas son las dos madres. Están. Acá en la puerta de esta ventana, ¿ves? Que es la misma. Wow. Y a mí me crió mi tía que está ahí también. Soy Mariana Gamboa Fernández. Tiempo a esta parte decidí recuperar el apellido de mi madre también. ¿Llegaron bien? Sí. Soy licenciada en Trabajo Social, soy docente universitaria de hace casi 20 años. Trabajo en la docencia de grado en la mitad de la carrera y al final de la carrera, en donde ya hacen su práctica preprofesional. Y después me vinculo mucho en la tarea de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Toda mi vida gira en torno a eso y últimamente con otros trabajos que también me vinculan mucho a ese territorio, sobre todo con la problemática socioambiental. Después me gusta bailar folclore. Soy mamá de tres, una es Gema, otra es Salvador y Nuria, que tiene 10 años. Así que tengo una vida muy compleja dedicada a mi trabajo y a las tareas de activismo. Me considero también una feminista y en ese proceso también tratando de incorporar estas luchas, ¿no? El feminismo, los derechos humanos y la memoria como parte de una memoria que nos atraviesa a mi vida en particular, porque tengo a mi papá y mi mamá desaparecidos. En el caso de mi mamá, que ella fue docente expulsada de la UNSA en el momento de la intervención de Iván Isevich, ella es secuestrada de esta casa con mi papá, a mí me llevan con ellos y me dejan en la esquina, en el jardín de la casa de una familia, Figueroa, que me rescatan porque no sabían qué era como un bulto en la noche, vieron tipos con armas largas, o sea, vieron todo el operativo. La noche del 24 y 25 de septiembre acá, muchos docentes y militantes, compañeros fueron secuestrados por la patota de la inteligencia que manejaba tanto policía, gendarmería, policía federal y ejército. Y su cuerpo fue reconocido en el año 79 por un pedazo de maxilar que reconocimos que eran esos restos pertenecientes. Entonces mi mamá no es desaparecida, sino es asesinada por el terrorismo de Estado en Salta. ¿Y tu papá? Héctor. Y Héctor, que le decían el flaco, presumiblemente están todos juntos en una fosa que existe en el cementerio de la Santa Cruz, que hoy está señalizada, pero que no pudimos avanzar. Imagínense que la tecnología por la cual hoy se identifican los pedacitos de restos de esas personas de La Perla es a partir de un equipo que es el EAF, que trabaja con ciencia de alta tecnología para identificar ADN. En el caso del 79 fue posible por la placa dentaria de la obra social de la UNSA, que estaba registrada y que el odontólogo de mi madre coteja las placas con ese resto, ¿no? Volviendo un poco, me parecía a mí que ese atravesamiento del genocidio que vivimos, parte de la generación que hoy tiene la edad mía, 50 años del golpe, es un continuo de un proceso que nosotros le decimos de terrorismo de Estado, que en muchos momentos de la historia de este suelo tomó como protagonista el Estado. Y nosotros somos una continuidad en términos de víctima de un genocidio de otras víctimas, como fueron los pueblos originarios,
y que tampoco fueron juzgados en su momento, porque fue una historia que no tiene memoria. Pensando en esta noción de memoria, ¿cómo podrías definir quién era Gemma Fernández y quién era Héctor Gamboa? Bueno, eso, ¿quién le puede contestar más? Es la nena Madoso, que fue mi mamá del corazón y que me crió y que los quería y los amaba tanto. O la compañera que está acá también, que fue Cristina Cobos, que militaban juntos en la lista verde de Arragones. Ella es la señora de la foto. ¿Querés que me pare para que te saque una foto? Sí. Mi viejo, desde que se fue, él era tucumano y estudiaba en la Universidad de Tucumán y estudiaba Derecho y trabajó fuertemente vinculado a la extensión, mira vos, parecido, pero trabajaba en un proceso del Ministerio de Trabajo que iba a visitar a los trabajadores rurales. Se vincula con una línea de pensamiento y de militancia en su vida universitaria que era las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que luego se fusiona con Montoneros, y él trabaja dentro de ese proceso organizativo que implicaba no solamente pensar en cómo mejorar las condiciones, sino resistir a un peronismo que estaba proscripto. Entonces, durante toda la fines de los 60 y principios del 70, su militancia pasaba por organizar la vuelta de Perón. Siempre que hablo con alguien, cuentan de la imagen de mi viejo subiendo en el tren de Tucumán, yendo a buscar a Perón a Ezeiza, ¿no? Que fue como un proceso súper participativo, fuerte, masivo, que se llevó puesta a casi todos los procesos organizativos y que de alguna manera marca un poco el principio de una derecha que no estaba en condiciones de permitir que se generaran o se siguieran generando las condiciones que esas juventudes de hacía mucho tiempo venían discutiendo, que era el 50-50. Que si hubiera un capitalismo, que el capitalismo tenía que repartir entre los trabajadores mejores condiciones salariales, mejores condiciones de acceso a salud, a educación, a lo que fuera. Ese proceso termina de ser el corolario la dictadura del 76, pero bueno, él me parece que era un activo militante en ese sentido. Y mi mamá es otra historia que nada que ver, del norte. Mi papá es como más de acá. Se me ocurre que le gustaba el folclore y le gustaban las comidas de acá. Mi mamá era de Buenos Aires. Ella estudia de grande la carrera de antropología, se recibe de antropóloga y con un grupo grande de personas, cuando se inaugura la Universidad Nacional de Salta, vienen y concursan para poder abrir la sede. Mi mamá fue docente de la sede de Tartagal y trabajó algunos escritos hay de mi mamá sobre la situación de los trabajadores de las fincas en el norte de Salta, de sus condiciones de explotación y de baja participación sindical, porque es una estructura muy lenta, digamos. Pero era todo un proceso muy nuevo entre el 72 y el 76. Fue muy poco lo que pudimos como construir en términos de sociedad más justa. Después hubo todo un retroceso por el terror y bueno, el olvido social también tiene que ver con esta disputa por seguir pensando en la memoria como las acciones de quienes alguna vez pensaron una sociedad más justa. Yo creo que ellos fueron eso, con sus contradicciones. No digo que yo soy igual a ellos, digo, con sus contradicciones, con algunas cuestiones con las cuales yo seguramente me hubiera peleado, porque obvio que uno se pelea con los padres, pero creo que era una generación que intentó que la cosa fuera distinta y le puso el cuerpo a eso. Y pensaba también cuando veía que no es que dieron la vida, porque a ellos se las arrebataron. Ellos creían que la vida había que vivirla intensamente, pero no eran mártires. La historia los convierte en personas que pierden la vida porque hay una acción sistemática
y de mucha violencia política que se encarna en secuestrar, matar, robar bebés, generar centros de detención clandestinos, ¿no? En el horror. Septiembre del 76 secuestran a tus papás. Vos comentabas que te dejaron en el jardín de un vecino. Uh-huh. ¿Qué sabés de esa historia? ¿Cómo siguió tu historia? Después de eso. Sí. Bueno, ese vecino no quiso entregarme a la policía y le dijo: yo solo la voy a entregar a los familiares. Entonces mi mamá del corazón con su marido me van, me buscan, me recuperan, me crían como... Ellos siguieron buscándolos, fueron esta casa fue víctima del saqueo y el choreo de todo ese momento, porque también eran asesinos y eran ladrones de pertenencias de todos los desaparecidos, porque construyeron negocios a partir del terror, en términos de personales y en términos financieros también, digamos, ¿no? Porque fue un golpe cívico-militar. Si la parte empresarial nunca la terminamos de juzgar, nosotros acá sí empezamos con la causa Levin, entendiendo cómo y de qué manera se manejaban los negocios en la provincia, y bueno, pero hay. Igual es con las empresas de seguridad de la provincia que datan desde el 76 para acá y nadie discute eso. ¿Qué se asegura? ¿Quién? Me crié en esta casa, fui al Colegio Santa Rosa, desde el prejardín. Me acuerdo que Ulloa nos iba a visitar al jardín y yo decía a mi mamá: ¡ay, mirá! Está el gobernador, como re contenta. Y mi mamá decía: bueno, nada. Durante mi primaria me contaron que que ellos no eran mis padres, que mis padres no estaban. Y yo empecé a construir, otra vez encontré un libro de un diario íntimo de 9 años que estaba muy bueno, que yo iba inventando qué les había pasado, porque la figura del desaparecido para un niño o una niña, ¿qué es? No se sabe. Entonces yo decía, bueno, que se habían caído en un avión, porque aparte no tenés tumba, ¿a dónde le llevas flores? Vos tenés Yo era compañera de otra chica que era una niña en ese momento, que su mamá se había muerto de cáncer. Y yo le preguntaba: ¿vos le llevás flores a tu mamá? Sí, yo voy al cementerio. Yo no hacía eso porque no están los cuerpos, ¿no? Entonces el relato es muy difícil. Y aparte, no había que decir nada porque todavía seguíamos en dictadura. Piensen que yo hice jardín, primer grado, la guerra de Malvinas. Nosotros nos hacían hacer operativos de si bombardeaban Salta los ingleses, si nos escondíamos en el baño. O sea, esa era la situación de simulacros en las escuelas. Después terminé la primaria, en el medio de todo la hiperinflación, el estado de sitio de Alfonsín y el cambio, digamos, en donde todo el proceso de juicio se obturó con el tema del indulto, ¿no? Entonces, yo mi secundaria ya no hablaba más del tema. Hablé un poco sobre ese momento de los juicios entre quinto y sexto grado, y después a los 13 años encuentro que me iban a adoptar, pero si me adoptaban yo perdía derechos de herencia, no sé qué me dijeron, y bueno, al final no me adoptaron mis tíos. Y ahí en el tribunal la trabajadora social dijo: 24 y 25 de septiembre fueron secuestrados, al día de hoy detenidos, desaparecidos. Y de ahí empecé a trabajar esa idea. Cuando termina mi secundaria, y antes de irme, conozco otra piba que también tenía su mamá y su papá desaparecidos. Pero después no hablaba con nadie, porque yo, ¿a quién le iba a contar algo? Y en mi vida universitaria comienzo el proceso de creación de hijos. Y ahí, cuando se arma el primer campamento en el año 95, comienzo a encontrarme con un montón de pibes que tenían una historia muy parecida, y comienzo a pensar qué cosas fueron las posibles. Y me queda muy marcada que en ese momento las marchas por el 24 de marzo eran unas vigilias
que se hacían caminando hacia tribunales solicitando la apertura de los juicios. Y éramos muy pocos, éramos como mucho 100 personas en Córdoba. Y vuelvo a Salta ya en el año 2002, cuando Lucrecia Barquet nos piden aportar a las causas del habeas data, que es como un juicio en donde le solicitamos al Estado que averigüe el destino de nuestros familiares. Y entonces la DIUNSA, que era el gremio de la UNSA, comienza con un mural que se inaugura en ese momento y me piden que yo hable, lo que implicaba tomar la palabra, ¿no? Algo que por ahí, con mi historia de no decirlo nada, de hacer silencio, de preservar por el tema de seguridad, comenzó a revertir ese tema. Hablando de esto, de tomar la palabra y de no callarse nunca más, ¿recordás el momento en que le pusiste rostro a esta historia que por ahí vos ibas construyendo de a poco? Uh-huh. Esto es de Leandro Alagastino, es un artista de Orán. Pero, por ejemplo, tenemos una foto de tus padres abrazados y vos estás en la panza. Sí, sí. ¿Cuándo le pusiste rostro a tus padres? ¿Cuándo tomaste dimensión de esta historia? Me parece que es cuando uno sale a buscar la verdad. Ese es digamos, yo tenía las fotos de ellos desde que tengo 6 años y esas fotos como que eran parte de mi historia, pero quiénes eran, por qué les pasó lo que les pasó, por qué me pasó eso a mí, todas esas preguntas que son preguntas incluso comunes a una niña huérfana, digamos, que pierde sus padres. Cuando eso lo podés generar una respuesta colectiva y pensar que sos parte de una generación víctima de un proceso político y criminal, que es esto, ¿no? El genocidio como el dispositivo de eliminación del otro diferente, del opositor, me parece que es como poder comprender un poco el juego democrático y que la política nos constituye como activos, ¿no? Conozco lamentablemente compañeras con la misma historia mía que quedaron siempre mal y que se suicidaron antes de llegar a los 50 años. Son víctimas que no pudieron revertir un proceso de quiebre psíquico fuerte. Entonces digo, hay muchas secuelas que genera ser víctimas del genocidio. No es solamente una secuela de la ausencia de tus progenitores o de tus hermanos o de tus vecinos, sino qué cosa también te atraviesa en términos de que hay familiares que nosotros conocimos por las causas que nunca querellaron para saber qué les pasó y quiénes fueron los responsables. Cuando vos tenés un juicio, como lo que pudimos nosotros tener, le pones rostro también al criminal y podés sentir una reparación, que el Estado reconoce qué hizo, que fueron funcionarios públicos y que su tarea, que es cuidar, fue asesinar, ¿no? Entonces, esa reparación que te dan los juicios te devuelve mucha memoria, te constituyen también como alguien que puede decir y contarle al otro y saber que tenés documentaciones que nos llevaron años. Esto que contábamos de los libros que tenemos de la historia de la represión en Salta, de testimonios y documentos. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Historias que yo fui como recuperando, haciendo talleres en las escuelas, y que, por ejemplo, no tenemos una ley de memoria en la provincia de Salta que nos permita llegar rápidamente a muchos lugares que son llaves para abrir otras memorias. Creo que no hay una memoria solo del terrorismo de Estado en los 70, sino que existen capas de silencios que hay que empezar a abrir, ¿no?
Y entonces en los talleres que nosotros damos, que nos convocan las escuelas, conocí al hijo del policía que estuvo en el operativo de mi mamá, y yo, como había visto el sumario, estaba ahí y era maestro. Conocí historias de personas que eran maestras y que sus padres vivieron las explosiones de gallinato, que eso es algo que no te olvidás. Dinamitar cuerpos es en el medio de un abra de un cerro, es un ruido que no es algo que se pueda ocultar, digo. Pero esas personas que tenían esas memorias y esos recuerdos no estaban autorizadas a poder decirlo, y no había un lugar. Nosotros deberíamos habitar para que esos lugares puedan habitarnos también, ¿no? Pensando en las generaciones que vienen. ¿Cómo volvemos a contarlo todo? Porque el horror tiene cara, tiene responsables, pero tiene motivaciones que son económicas. Nada de esto hubiera sido posible si no había un plan económico atrás dispuesto a desactivar las estructuras sindicales, las estructuras obreras, las estructuras educativas. ¿Por qué se intervino en la universidad pública? Porque era un florecimiento de espacios, de pensamientos críticos sobre la orden dado. Hoy, ¿por qué se le recorta presupuestariamente a la universidad? Porque tiene que dejar de ser un lugar prestigioso para pasar a ser privatizable, vendible, comprable, ¿no? En la discusión de quienes sostienen en términos de investigación científica hoy, tenemos una estructura estatal que está siendo arrendada por empresas privadas transnacionales. Entonces, es como mucho lo que se juega en este tiempo, y hay como una baja necesidad de organizarnos, de pensar que podemos ser distintos, pensar que cosas podrían estar buenas, ¿no? y animarnos a crearlas, que siempre es colectiva y siempre es lenta. Pasaron 50 años de toda esta historia que nos vas contando. ¿En qué cosas sentís que Emma y Héctor están presentes? La Gema está presente en el nombre de mi hija, que se llama igual, y que a su vez se llaman como mi abuela, que cocinaba muy rico, y la Gema, que es mi hija más grande, cocina muy bien. Mi viejo a veces está presente en la sonrisa de mi hijo, y que le encanta vestirse bien, es muy prolijo, cosa que la madre no. Pero sobre todo están presentes en mí porque me parece que la mejor forma de reivindicar quiénes fueron fue justamente seguir activando espacios organizativos. Ellos pueden estar asesinados, desaparecidos, muertos, pero las cosas por las que lucharon siguen vivas en mí y en un montón de otras compañeras y compañeros. Y en eso no pudieron vencernos, en todo el resto sí. Pero somos hijos de una derrota, ¿no? Política. Pues no tampoco somos abatidos en nuestros pensamientos, porque seguimos pujando porque todos tengamos posibilidad de ser felices. Me parece que esa es no militaban tristes, no estaban siempre enojados, sino que convocaban a que podamos de alguna manera pensar que el mundo puede ser un mejor lugar para nosotros y para los que vienen. Están acá en tu casa hijos y nietos de desaparecidos. ¿Qué significa para ustedes encontrarse? Ay, una alegría. Yo hoy cuando fuimos al parque, ay, no los veo hace un montón. Yo no tengo la dicha de estar en Salta. Entonces cada vez que vengo es como, ay, los abrazo así. Y me parece que nos fortalece mucho el encuentro, que a veces nos cuesta porque estamos todos con 72 laburos para llegar a fin de mes y qué sé yo, pero tener ese tiempo y tener la esperanza de que mucha gente pueda marchar y dar un gesto, que es en las calles. El otro gesto en las urnas después vemos, pero por lo menos en las calles poder encontrarnos. Y eso me parece que atraviesa y debe ser el piso democrático, que nos rompieron, pero que debemos volver a remendar. Para ir terminando, ¿por qué considerás que hay que seguir construyendo memoria desde la educación? Clave. Bueno, eso es lo que hablábamos recién. Uh-huh. Si uno no sabe de dónde viene, muy difícil va a poder saber a dónde va. Yo hoy sé de dónde vengo, quiénes son mis padres. Quizás sé algo de mis abuelos, pero de más atrás tengo muchos problemas para poder tener esas memorias.
Y me parece que la idea de poder recuperar memorias ancestrales, memorias más locales, memorias, nos van a dar una línea de futuro también. Las memorias son también la memoria de la tierra en la que uno decide vivir, y esas memorias tienen que ser parte de nuestra subjetividad. No podemos pensar que no nos atraviese esta tierra y no nos atraviesan los dolores de nuestros vecinos, lo que está al lado, ¿no? Entonces me parece que en la educación cada estudiante y cada camada es distinta, pero yo intento conmover y que ellos me conmuevan con preguntas en relación de dónde vienen y hacia dónde quieren ir, porque son formados por la universidad pública. Entonces un poco el oficio en el cual me dedico es ese, ¿no? Pensar en que un cuerpo social puede construir un futuro distinto. En esta foto que nos mostrabas está tu mamá, Gema, y está tu mamá del corazón. Sí. Y estás vos acá pequeña. ¿Qué le decís a esa Mariana? Que tengo la suerte de haber sido muy amada por mis dos madres y por muchas compañeras, y que va a estar todo bien. Que va a estar todo bien. Por más que me robaron la teta, me dieron un corazón de una madre que todavía me reta un montón con sus 92 años y que sigue siendo una gran luchadora. Que le agradezco todo lo que también me dio ella, siendo una persona constante. Nunca bajó los brazos, siempre con su... Ella sabe coser, tejer todo, y nos vistió, nos abrigó y nos dio de comer a muchos. Así que esta casa es un poco ella también. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Mariana. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes. Nunca más.